Bueno, buenas noches a todos, todas, gracias por venir. Esta es una nueva actividad de NAP, nueva agenda progresista. En realidad pensamos que este año, que es un año muy particular en los procesos democráticos, año eleccionario, íbamos a tener una actividad menor, pero por cómo viene la cosa estamos con un ritmo importante, cosa que también nos alegra. Y en este caso nos toca la nueva agenda de energía para el Uruguay que viene. Esto está marcado en una suerte de ciclo que hemos armado para este año. Hace muy poquito hicimos la nueva agenda de derechos en el Uruguay que viene con Javier Miranda en Paysandú y una profesora de allí que tuvo muy buena repercusión y que pueden encontrar, como en casi todas las actividades nuestras, la grabación completa en video en la página de NAP. Esto permite acompañar con posterioridad y a distancia, con mucha facilidad. La semana que viene vamos a tener una de la nueva agenda de salud en el Uruguay que se viene, con algunas propuestas o manejo de algunas cosas innovadoras en términos de servicios de salud. El miércoles 13, esa va a ser el 12, el martes 12, el miércoles 13 a la noche en el Coruñés, un bar de Río Branco y Maldonado, tenemos ¿Qué pasa con la cultura? Y ahí nos van a acompañar Gabriel Calderón y Gerardo Grieco y vamos a estar conversando un poco con la gente acerca de ese tema. En septiembre tenemos prevista una actividad de la nueva agenda de innovación en el Uruguay que viene y probablemente tengamos otra de la nueva agenda digital en el Uruguay que viene. Así que son temas que nos parece importante colocar en agenda y en este caso tratándose hoy con el apoyo sustancial de Ramón Méndez, con el que venimos conversando ya desde la primera de este año, que fue la agenda de infraestructura, restricciones para la infraestructura, que probablemente algunos de ustedes estuvieron, que fue la primera de este año. Venimos planificando esta actividad que hoy estamos coronando. Pedro nos va a auxiliar en la moderación, Pedro Pesteguía, y bueno, lo dejo con él para la presentación de los panelistas. En un tema que no voy a abundar porque todos van a hablar de esto, pero si hay algún ejemplo de política de Estado que el Uruguay puede seguir, creemos y nos pareció acertado poner esto en visualización de todos, porque realmente a partir de lo que han sido los cambios realizados a partir de 2006, 2007, 2008 y luego a partir de 2010 con el acuerdo a nivel multipartidario como la política de energía como una política de Estado, bueno, creemos que en este momento ya tenemos una situación absolutamente distinta en términos de matriz energética de lo que tenía Uruguay hace 10 años y esperemos que dentro de 10 más podamos estar hablando de una cantidad de cambios similares en sentido positivo. Así que bueno, los dejo con ellos, agradezco muchísimo y que nos sea de utilidad. Bueno, buenas noches. Nos acompañan, como decía Álvaro, tres amigos. Ramón Méndez, director nacional de energía, presidente del administrador del mercado eléctrico, seguí siendo. Además, doctor en física y profesor de la universidad. Todos lo conocen, ha tenido un papel protagónico en los últimos años, desde por allá septiembre, octubre del 2008, quizás te integraste a la dirección de energía y bueno, ha tenido un papel protagónico en la definición de las políticas y los acuerdos que en el área de la energía se han logrado. Nos va a contar seguramente de eso. Fernando Scheidt es un ingeniero químico, socio, fundador de una consultora que se dedica justamente al área de las energías renovables. Yo decía en la página web, buscando, decir, bueno, como objetivo, como misión de esa consultora, tenía una frase que me llamó mucho la atención: lograr el entorno energéticamente eficiente, sustentable y renovable, optimizando los recursos y haciendo que las cosas sucedan. Ahora me decía que tenían un gran emprendimiento, Green Power,
en varios países de Latinoamérica y el Caribe para la instalación de parques eólicos de 1000 megavatios. Y bueno, nos va a contar seguramente de esos emprendimientos, de los desafíos y de cómo desde el Uruguay también se pueden impulsar esos emprendimientos. Y por último, alumno mío, bueno, pero algún defecto, pobre. Dejó la ingeniería química, se dedicó a la energía. Gonzalo Aval, profesor de la Universidad de la República, doctor en física también, líder del grupo de energía solar, bueno, dedicado a la investigación en energía y a la formación de recursos humanos en el área de la energía, que se me ocurre que es una necesidad que viene planteada y a veces poco expresa en cualquiera de los planes, cualquiera de los proyectos de desarrollo. Debo confesar que hoy, volví a abrir abro de vez en cuando la página de la Dirección de Energía, me encontré con el balance energético nacional preliminar y recorrí allí un conjunto de documentos y bueno, me impresionó la cantidad de cifras expresadas en gigavatios hora, millones de barriles de petróleo, gigagramos, y otros varios que nos daban una idea de la magnitud y de la dimensión de los temas que tenemos, ¿no? Es decir, uno veía que en el año 2013 habíamos consumido el 86% de la energía eléctrica producida, pero que lo impactante por allí estaba en alguna nota, hacía 20 años que importábamos sistemáticamente energía eléctrica y en el 2013 no pasó, y a uno se le ocurre que eso no necesariamente es casualidad, y si es casualidad genera otro tipo de problemas que seguramente Ramón nos va a señalar, que la energía hidráulica en el año 2013 significó la gran parte, quizás cerca del 90% de la fuente de energía, de generación de esa energía, y que el 40% de la energía la consumen las residencias y el sector industrial el 27%. Estoy leyendo un conjunto de datos, no se preocupen que son pocos, pero yo quería de alguna manera resaltar la magnitud del problema y del conjunto de variables que para emprender políticas en este sentido eran necesarias. La energía eólica, de la cual hemos hablado durante años y que requiere un proceso de planificación, de instrumentación, de puesta en funcionamiento, aún no superó en el 2013 el 1,5% del consumo eléctrico. Y después cifras que también impactantes, 670.000 millones de metros cúbicos de gasolina gastados mayoritariamente por los sistemas de transporte público y privado en el país, alrededor del 70%, y bueno, y ahí se introduce el fenómeno de los biocombustibles, del etanol, del biodiesel, que son una parte todavía menor, pero que comienza a ser de alrededor del 4 o 5% de lo que es el consumo de aquellos combustibles que salen de la refinería que tenemos en este país. Es decir, bueno, el Uruguay ha recorrido un camino largo del 2005 y fundamentalmente en los últimos 4 o 5 años en este sentido. Y bueno, las preguntas eran para este panel: ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas en este proceso? Si es posible pensar en claves para alcanzar políticas públicas exitosas, partiendo de la base de que esta lo ha sido, por lo menos en su consenso. ¿Qué beneficios tendrán estos cambios en otros sectores de la economía? Pensando de que, bueno, finalmente el objetivo es la calidad de vida de los uruguayos, que esto impacte en mejoramiento de esa calidad de vida, y cuáles serán los nuevos desafíos que hay que atender para seguir avanzando en este proceso que sin duda requiere la atención cotidiana y el mantenimiento de aquellos consensos, de aquellos apoyos que ha tenido la política hasta ahora desarrollada. Lo dejo con Ramón, que
que va a hablar como media hora, porque yo le dije que tenía 15 minutos, y también con los demás panelistas en el orden que están aquí. Muchas gracias. Vamos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu introducción, y efectivamente lo que voy a tratar de hacer lo más brevemente posible es tratar de generar todos los elementos que me van a permitir intentar responder esas preguntas, es decir, ¿qué podemos aprender de lo que se hizo? ¿Qué podemos replicar? ¿Qué tenemos que intentar no volver a repetir? Y en este contexto me resulta siempre muy difícil hablar en particular del Uruguay sin usar al menos un par de minutos en entender cómo veo yo el tema energético a nivel mundial. Eso es lo que llamamos la matriz energética mundial, es decir, de qué fuente energética, con qué fuente energética satisfacemos nuestras necesidades los 7.000 millones de seres humanos. Y hay dos elementos para destacar a mí. El primero es que la gran mayoría, más del 90% de los energéticos que utilizamos en el mundo son no renovables. Eso quiere decir que lo que a la naturaleza le llevó, en algunos casos, decenas o hasta cientos de millones de años de desarrollar, nosotros en apenas unas pocas generaciones lo estamos terminando, y cuando se termine hay que volver a esperar otros tantos cientos de millones de años. Y un segundo elemento central de todo esto es que también cerca del 90% de la energía que utilizamos es directamente responsable de contribuir al cambio climático. Y cuando el sector energético a nivel mundial es responsable de las 4/5 partes de las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, vemos hasta qué punto el desafío ambiental está presente en toda la política energética y en todos los temas energéticos a nivel mundial. Y un tercer elemento para compartir es esa foto que está ahí, que es un fotomontaje naturalmente, porque no es de noche al mismo tiempo en el mundo en todos lados. Es un conjunto de fotos tomadas por satélite, pero lo que pretende mostrar es que desigualmente repartido está el acceso a la energía en el mundo. Vemos zonas extremadamente oscuras en el mapa, donde en realidad viven decenas o cientos de millones de personas, y por el contrario, lugares no tan densamente poblados, donde desde el espacio se ve realmente cuál es el uso, en este caso, de iluminación pública, que es una señal del acceso a la energía. Hay un importante porcentaje de la población que no tiene acceso a casi ninguna forma de energía moderna, y el vínculo entre energía, concentración de riqueza y desigualdad es extremadamente importante en todo el mundo. Eso nos lleva a descartar toda posibilidad de pensar que el tema energético es simplemente un tema tecnológico o un tema económico. El tema energético no puede abordarse en el mundo si no tenemos en cuenta los temas ambientales, los temas éticos, los temas culturales relacionados con el uso, por supuesto los temas económicos y los temas sociales. En ese contexto de la multidimensionalidad y la globalidad intrínseca al tema energético, es que nosotros hemos encarado, y quiero encarar en el día de hoy, qué es lo que está pasando en Uruguay y qué es lo que podemos aprender de lo que está pasando en nuestro país en relación al tema energético. Quiero comenzar por un par de transparencias sobre cuál era el marco histórico reciente que teníamos en nuestro país. ¿Dónde estábamos hace apenas una década en Uruguay en relación al tema energético? Y hay unos datos primarios fundamentales. Uruguay, de aquello que en el mundo es el 85% de la energía que se utiliza, que son los hidrocarburos, Uruguay no tiene reserva probada de ninguno de ellos. Ya empezamos muy mal. Y la otra fuente moderna, que es la hidroelectricidad, ya hemos colmado la capacidad de instalación de nuestros propios ríos. Esto es muy diferente a América Latina, donde apenas el 22% del potencial hidroeléctrico está explotado en nuestra región. En Uruguay no. No tenemos hasta ahora hidrocarburos y hemos utilizado nuestros ríos. Y además, no habíamos sabido desarrollar una utilización de otro tipo de energéticos autóctonos y en particular de energéticos renovables. Un tema central en el mundo, cerca del 35% de la energía es gas natural, que es el más dúctil, más interesante de los energéticos tradicionales. En Uruguay no lo habíamos podido desarrollar porque se había apostado en la década del 90 a un único proveedor que era Argentina, que ha pasado de ser un exportador a pasar a ser un importador de gas natural, lo cual nos generó una posición extremadamente incómoda con inversiones hundidas impresionantes. Y todo eso nos había llevado a una presencia del petróleo en nuestra matriz extremadamente alta y por muchas razones. Casi el 60%, por momentos hasta las 2/3 partes de toda la energía consumida en Uruguay era petróleo, un petróleo que somos cada vez más conscientes del impacto ambiental que tiene, cada vez más caro, que se multiplicó por 7 su valor en apenas una década, y
que además no lo tenemos y que por lo tanto lo tenemos que importar y por lo tanto nos genera desequilibrios fiscales muy importantes. Hemos llegado a algunos años en que cerca del 40% de todas las importaciones del país en realidad es petróleo, con la fuga de divisas que eso implica para el país. Pero teníamos otras dificultades históricas, porque teníamos importantes inversiones subutilizadas. Ejemplos típicos, los 3 gasoductos que tenemos en nuestro país, 2 de ellos nunca utilizados, uno utilizado nunca más del 5% de su capacidad nominal. Y en paralelo a eso teníamos importantísimos retrasos de inversiones. El ejemplo más notorio, pero hay muchos de ellos, es 15 años sin ni una sola inversión, ni pública ni privada, en materia de generación eléctrica. Entre el año 91 y el año 2006 no hubo ni una sola inversión para incrementar la capacidad de generación de electricidad en nuestro país, como esos retrasos en logísticas, retrasos de diferentes tipos. Eso había llevado además a un debilitamiento progresivo de UTE y ANCAP, que habían dejado de invertir, que habían dejado de incorporar gente joven y gente capacitada. Y además un tema puntual, el vínculo con el clima de nuestro país es particularmente complejo, en particular en el sector eléctrico. Pasamos de años en que la producción de hidroelectricidad puede pasar del simple al doble, y eso tiene impacto nuevamente sobre la economía. Hay años en que el sobrecosto solamente del sector eléctrico del país, que es apenas el 22% de todo el consumo de energía del país, a veces, hago un paréntesis, muchas veces cuando se piensa en energía se piensa en energía eléctrica, pero la energía eléctrica es apenas el 22% del consumo de energía final que tenemos en nuestro país. Decía, solamente el sector eléctrico ha llevado momentos a hasta 1,5% de déficit fiscal solamente por el sobrecosto asociado con el déficit hídrico, asociado con el fenómeno del Niño y la Niña. Las empresas, lejos de complementarse, competían por vender mayor cantidad de energía eléctrica, mayor cantidad de combustibles, y competían entre sí. Ausencia absoluta de la noción de eficiencia energética, y por supuesto todo eso en un marco de una planificación energética que estaba siempre resumida a un partido, a un gobierno específico, y a veces hasta cambiaba cuando cambiaba el ministro de rubro. En ese contexto, que estamos apenas hace unos pocos años, hoy se han producido cambios extremadamente significativos. En primer lugar, ha habido una muy rápida, extraordinariamente rápida incorporación de energéticos renovables, de diferentes tipos, desde la energía eólica, diferentes tipos de residuos de biomasa. Pedro mencionaba cómo el año pasado terminamos con 1% de energía eólica. Hoy estamos por momentos en 30% de la electricidad que consumimos en el país, ya es energía eólica, y esto crece, se duplica cada 6 meses aproximadamente. Vamos a llegar a tener momentos en que el 100% de la electricidad del país a partir de fin del año que viene va a ser energía eólica, y en promedio cerca del 30% a lo largo de todo el año. Hoy tenemos 70-80% de la cáscara de arroz, que siempre fue un pasivo ambiental, que se convierte en energía, muchos elementos, muchos residuos de la industria forestal y otras agroindustrias que se transforman en energía, la energía solar térmica, la fotovoltaica, que están comenzando con un primer parque grande con una inversión de 110 millones de dólares, los biocombustibles, que ya estamos en la tercera etapa de incorporación de capacidad de producción. Y toda esta incorporación de los energéticos renovables implica, por supuesto, una fuerte reducción del impacto ambiental para el sector energético, una disminución de la evasión, de la fuga de divisas para comprar petróleo, varios miles de millones de dólares al año que se han ido tradicionalmente para comprar petróleo y derivados. La introducción de los renovables permite y ha permitido un fuerte incremento de la soberanía energética del país, a recurrir a recursos naturales propios. La reducción de costos asociada a una adecuada elección de tecnologías, no cualquiera, sino una adecuada elección de tecnologías que ha permitido, como van a ver enseguida, una reducción de los costos. Y además la estabilización, voy a volver sobre esto. Los costos en Uruguay van a quedar estabilizados por muchos años debido a que nos independizamos de los commodities. Y asociado en esto, miles de puestos de trabajo, supongo que es un tema al que se va a referir fundamentalmente Fernando, y el desarrollo de nuevas capacidades. Hablaba recién Pedro cómo, por ejemplo, SEG Ingeniería está hoy exportando capacidades y exportando conocimientos en algo que era absolutamente inexistente en Uruguay hace apenas unos pocos años. Esta es la matriz que vamos a tener en Uruguay. Le mostré hace unos minutos la histórica, reciente, y esta es la matriz que vamos a tener a fin del año que viene. Ya el año pasado cerramos con 48% de energías renovables en la matriz global. El año que viene vamos a cerrar con más de 50%, una gran diversificación
en base a un conjunto de diferentes fuentes autóctonas, el peso del petróleo por debajo del 40%, que es lo que es el estándar a nivel mundial, la inexistencia del carbón como fuente más contaminante que existe y que en países todavía como Alemania sigue ocupando el 50% de la matriz eléctrica. El siguiente cambio significativo, el desarrollo de la cadena del gas natural. El gas natural es el menos contaminante de los energéticos tradicionales. Precisamos un 50% de energéticos tradicionales para complementar por ahora las energías renovables. Además es el de menor costo, además es el más dúctil, que se puede utilizar por una cantidad de fines, desde generar electricidad hasta usarlo para diferentes usos industriales y a nivel del hogar y hasta el transporte. Eso viene de la mano de la introducción de la terminal regasificadora, que debería estar pronta a mediados del año que viene, de acuerdo a los contratos firmados, que implica un fuerte aumento de nuestra independencia energética, dado que en lugar de depender de un único proveedor, como es hoy Argentina, vamos a poder tener más de 20 proveedores que en el mundo venden, más de 20 países que en el mundo venden gas natural licuado. Pero además lo que es interesante es que deja esta regasificadora una infraestructura logística, portuaria, de infraestructura para el país, que trascienden al menos un siglo a la vida de este proyecto energético en particular, potenciando el desarrollo del puerto de Montevideo, la expansión del puerto de Montevideo hacia la zona de Punto de Sayago. Este proyecto, este desarrollo de la cadena permite reducir costos energéticos desde el costo de generación hasta el costo del gas natural mismo para industrias y hogares, que va a reducir aproximadamente en un 30%. Todo esto llevó a una transformación estructural y profunda del sector eléctrico en nuestro país. En solamente estos 2 periodos de gobierno se instaló tanta capacidad nueva de generación como la que se había instalado en todos los 100 años anteriores de historia del sector eléctrico en nuestro país, para tener una idea de cuál es el volumen de las inversiones y la transformación que se está haciendo, pero además con una transformación estructural, introduciendo nuevos energéticos, fundamentalmente los renovables y gas natural, que, como les van a ver enseguida, permite la desaparición del petróleo en la generación eléctrica en nuestro país a partir de ahora, una fuerte reducción de costos, una fuerte reducción de la vulnerabilidad, de la variabilidad en relación al cambio climático, como les voy a mostrar enseguida, la estabilización de costos de la que le hablaba, y por supuesto una sostenibilidad de largo plazo de nuestra transformación energética. Lo que es interesante es que por primera vez tenemos un camino trazado para los próximos 20 años, no solamente lo que se hizo, sino que está claro año por año de acá al 2035 en qué tipo de inversiones hay que realizar, cuándo viene el segundo, el tercer ciclo combinado, cuánto energía eólica hay que ir colocando por año, cuándo viene la primera necesidad de central de almacenamiento por bombeo de energía. Es decir, el camino, de alguna forma, la senda está trazada para los próximos 20 años. Esta va a ser la matriz eléctrica a partir del año que viene, ya estamos bastante cerca de estos números, más de 90% autóctono, más de 90% renovable, y lo que es más, la desaparición del petróleo, como decía, para generar electricidad en nuestro país. Y lo que es interesante son los costos. La curva del medio lo que muestra es, para los próximos 20 años del país, cuánto va a ser el costo de generación de electricidad en un año de lluvias medias. Sabemos que los costos son muy dependientes de las lluvias. La curva del medio es para los años medios. Esto tenemos como decía, una reducción superior al 30% del costo medio de generación, pero que se permanece prácticamente constante, en valores constantes a lo largo de los 20 años. Pero lo que es particularmente interesante para mí, y para mí mucho más importante desde el punto de vista económico, es la reducción de la vulnerabilidad. Pasamos de tener variaciones de hasta $70 por el megavatio hora de costo de generación en función de que se trate de un año seco o húmedo, a reducir a la tercera parte esa variación, y esos $25 por megavatio hora de amplitud en los costos permanece prácticamente constante a lo largo de todo el periodo analizado de 15 a 20 años. En paralelo con todo esto, con estas transformaciones de introducción de renovables, de introducción del gas natural y de transformación estructural del sector eléctrico, hoy Uruguay está en el mapa petrolero a nivel mundial. Diferentes organismos internacionales colocan a Uruguay en el mapa petrolero, y esto es fruto de que se están llevando adelante campañas sin precedentes en busca de gas y petróleo en nuestro territorio, tanto en tierra firme como en el mar territorial. Empresas del primer nivel mundial, estamos hablando de muchas empresas top 10 que están hoy trabajando en nuestro país, buscando gas y petróleo, invirtiendo en un mecanismo particular en el cual el riesgo
está exclusivamente en manos de la empresa que hace la inversión. En caso de que efectivamente se encuentre petróleo comercialmente explotable, se asocia con ANCAP para producirlo, se repagan recién en ese caso las inversiones realizadas y la diferencia de ganancia se reparte entre la empresa que hizo la inversión inicial y nuestra empresa nacional de petróleo. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares de inversión en un periodo de apenas 3 años, ese es el valor. Tenemos más del 60% de nuestra plataforma marítima donde ya se hizo sísmica en 3 dimensiones, una técnica cara y bastante eficiente para detectar lo que está pasando allá abajo. Se va a hacer el año que viene un primer pozo por un valor cercano a los 200 millones de dólares en aguas profundas para poder comenzar a determinar si tenemos o no petróleo y gas en nuestra plataforma. Promover el uso eficiente y racional de la energía. No es un bien cualquiera el energético, es un bien finito, es un bien que impacta sobre el medio ambiente, es un bien muy desigualmente repartido en el mundo y en todas las sociedades. Tenemos que relacionarnos con ese bien de una forma particular. Se desarrollaron un conjunto extremadamente importante de instrumentos para promover el uso eficiente de la energía, desde la información a los usuarios a través del etiquetado, que va a seguir creciendo, ahora llega para los aires acondicionados, próximamente para los automóviles. Hay un conjunto de instrumentos de financiación, porque desde el Estado no podemos tomar las decisiones por los usuarios, solamente tenemos que generar la información y los instrumentos para que los usuarios tomen las buenas decisiones. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con apalancar inversiones y con generar líneas para que efectivamente se puedan financiar. Tenemos fondos por los cuales el Estado cofinancia las auditorías energéticas necesarias para identificar cuáles son las buenas inversiones. Se han desarrollado diferentes redefiniciones impositivas para favorecer en el mercado los equipamientos consumidores de energía, desde automóviles hasta bombitas de bajo consumo, promoverlos más eficientes y desfavorecer fiscalmente los más ineficientes desde el punto de vista energético. El plan solar, que tiene un futuro absolutamente promisorio, es un cambio cultural. Hemos identificado cómo seguir realizando los cambios profundos para que efectivamente se diversifique en su uso. Y un conjunto de acciones, voy a volver sobre el final sobre esto, en materia de uso eficiente de la energía en el sector de transporte, voy a volver sobre eso en la última transparencia. Y un elemento central, que seguramente Fernando también va a hacer referencia, que tiene que ver con las empresas que son los gestores de la transformación, las llamadas ESCO por la sigla en inglés. Tenemos un centenar en este momento, junto con las consultoras que están trabajando, impulsando eficiencia energética en los actores en el país, y también los certificadores de eficiencia, que es un elemento muy importante. Pero fundamentalmente en todo esto hay 2 temas claves. Uno, la promoción del cambio cultural a través de la educación formal e informal, y el Estado como ejemplo paradigmático de que un vínculo diferente con el consumo de energía es posible en nuestro país. Otro elemento central es que una política energética que llega a buen precio, hace que la energía llegue a buen precio, con un uso eficiente, ambientalmente responsable, pero que no llega a todos los ciudadanos, es una política que le falta una pata, indudablemente. Hemos definido que en Uruguay el acceso adecuado a la energía es un derecho humano más, y como tal forma parte de la política social del país. Se han definido un paquete importante de acciones que están trabajando en este momento para garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos, para contrarrestar lo que es la tendencia a la vinculación a nivel del mundo entre vulnerabilidad y acceso a la energía. El más emblemático de los planes es la canasta energética. Hoy hay 6 barrios que están trabajando con la canasta energética que garantiza el acceso adecuado a la energía, con buena información, con los elementos adecuados para que tanto en calidad como en seguridad llegue, y en costo llegue a todos los hogares. Pero la vulnerabilidad no tiene que ver solamente con lo social, sino también con lo territorial y con lo geográfico. Hemos logrado llegar al 99,7% de electrificación, es el porcentaje más alto de América Latina. A los 3.000 hogares que no les llega le importan 3 pitos las estadísticas. Por eso estamos en la intensificación final, un trabajo muy fuerte con las Facultad de Ciencias Sociales para identificar los mecanismos para llegar a esos 3.000 hogares que está faltando, y es otro de los elementos en los que estamos trabajando ahora. La integración regional es un tema central. La visión de mercado de la década del 90 lo que planteaba era que Uruguay se colocaba en manos de nuestros vecinos, fundamentalmente Argentina, que nos iba a solucionar todos los temas energéticos, tanto a nivel eléctrico como de gas natural. Así no fue, pésimo.
con un nivel de dependencia creciente y de costos cada vez más insostenible. Nosotros seguimos creciendo en la integración, pero en la integración no de la dependencia, sino la integración desde la independencia. Es decir, nosotros desde las inversiones que estamos realizando, desde las nuevas interconexiones, tanto gasíferas como eléctricas, y de la planta regasificadora, vamos a transformarnos en un exportador de energía. Ya lo somos, ya este año hemos generado ingresos por varias decenas de millones de dólares por venta de energía. La línea de interconexión con Brasil va a permitir que eso se multiplique por un valor relativamente importante, por lo menos de 7 u 8, y todo eso naturalmente redunda en la reducción de las tarifas en el mercado interno. Toda la transformación también ha permitido generar capacidades, y me voy a detener muy poco en esta transparencia porque creo, no porque no crea que es importante, sino porque justamente es tan importante que tenemos otros dos oradores que se van a referir a estas temáticas. En particular, se han desarrollado miles de puestos de trabajo, se han desarrollado capacidades industriales que el país no tenía, impensables hace un tiempo, se están exportando bienes y servicios que era impensable que Uruguay pudiera ni siquiera tener en diferentes sectores. Y hay un derrame muy importante en general sobre la economía a raíz de esta nueva industria incipiente que se ha ido generando. Pero también generar capacidades tiene que ver con generar conocimiento. El Fondo Sectorial de Energía en particular ha permitido que en un periodo muy corto de tiempo haya habido un incremento increíblemente importante, un factor 20 de crecimiento del conjunto de investigadores trabajando en el país directamente en la resolución de los cuellos de botella de la transformación energética. Supongo que Gonzalo se va a referir un poco también sobre estos aspectos. Y un elemento central tiene que ver con que la política energética es en el fondo una gran política ambiental. No solamente la introducción de las renovables, con la reducción de los impactos de material particulado que se emite y la huella de carbono del sector, la planta desulfurizadora que ha reducido al 1% en relación a lo que era históricamente las emisiones de material sulfurado en particular de nuestros combustibles, pero también el impulso del gas natural, como decía, de lejos el menos contaminante de los energéticos tradicionales. Todo eso nos lleva a que la transformación energética del país es sin duda, como han dicho varios observadores, una de las políticas ambientales más grandes de la historia de nuestro país. Y además, por supuesto, que todos los proyectos que se han llevado adelante tuvieron los adecuados estudios de impacto ambiental y se han exigido en todos los casos que cumplieran con las mejores prácticas a nivel local y a nivel internacional. Para terminar, un tema que me parece absolutamente central y que tiene que ver con el mediano y el largo plazo. Uruguay hoy está muchísimo mejor posicionado de lo que estuvo siempre en relación al menos a dos temas internacionales de importancia. El primero tiene que ver con la creciente importancia que va a ir teniendo las negociaciones internacionales en relación al cambio climático. La situación es insostenible, de eso no hay ninguna duda, no hay dos opiniones hoy en el mundo, pero todavía las soluciones no llegan. Las barreras pararancelarias para la exportación de productos van a ser cada vez más importantes, donde la huella de carbono de los productos que intenta exportar cada país van a ser cada vez más significativas. Un país en el que la huella de carbono de cualquier producto que se venda tiene por detrás una huella energética extremadamente baja desde el punto de vista de las emisiones, es un país que está muy bien posicionado para enfrentarse a las barreras pararancelarias que van a ir apareciendo a partir de la próxima década. Y eso es central para la competencia de nuestros productos. Por otro lado, no menos importante, en el mundo, como yo les decía, el 85% de la energía que se consume es en base a commodities energéticos, petróleo, carbón, gas natural, uranio, y esos commodities son finitos y por lo tanto los precios a la larga van a ir inexorablemente subiendo década tras década. Mientras que nosotros, con más del 90% de nuestra electricidad en base a energéticos renovables, que no dependen de ningún commodity, tenemos los costos prácticamente estabilizados porque el costo es simplemente repagar la inversión inicial. Entonces, el día cero se sabe cuánto va a valer la energía a lo largo de los siguientes 20 años en el país. Y eso contrasta totalmente con los precios crecientes que van a seguir habiendo, como han habido hasta ahora en todo el mundo, con lo cual la competitividad de nuestra producción nacional va a ser cada vez más interesante a escala mundial. ¿Cómo se logró esta transformación? Y con esto entro en la última pequeña parte, no te preocupes, ya estoy cerrando la última parte de mi presentación. Porque en definitiva la idea de esta discusión era, bueno, más allá de lo que ocurrió, por qué ocurrió y qué podemos aprender de lo que ocurrió, del mecanismo por el cual se dieron estas transformaciones. Yo creo que hay 4 elementos centrales.
Lo primero, por supuesto, es tener un proyecto de largo plazo. Si no hay un proyecto en el sentido con P mayúscula, si no hay un proyecto de largo plazo, es muy difícil llevar adelante las transformaciones. Tenemos que saber a dónde queremos estar, cómo queremos hacer para recorrer ese camino, dónde nos queremos posicionar en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Segundo, es darle un fuerte respaldo político a ese proyecto de largo plazo. Tener una política a 25 años al futuro, pero que si cambia el gobierno, cambia la política, no sirve absolutamente para nada. Entonces, darle sustento político es fundamental a cualquier transformación, a cualquier proyecto que se tenga para largo plazo. Tercer elemento fundamental, tener un proyecto no es suficiente. Tener algo lindo escrito en un papel y resuelto en un escritorio, si no se generan las condiciones para que la transformación ocurra. Me gustó la frase que leíste de lo de SEG Ingeniería. Como era la frase, hacer que las cosas ocurran. Hacer que las cosas ocurran no alcanza con una buena idea o con algo muy bien expresado y con mucho acuerdo a nivel político. Hay que generar las transformaciones adecuadas, el marco adecuado, institucional, legal, para que efectivamente las transformaciones comiencen a ocurrir. Y el cuarto elemento central tiene que ver con las estrategias específicas de asociación público-privado ad hoc que se fueron definiendo para que efectivamente las inversiones llegaran y se pudieran concretar. Y me voy a referir muy brevemente a estos 4 temas que están aquí. En primer lugar, la política energética que se definió comenzó desde el comienzo mismo del gobierno anterior, se consolidó en el año 2008 cuando el Consejo de Ministros, por primera vez en la historia de nuestro país, un Consejo de Ministros aprueba una política energética, eso ya es novedoso. Más novedoso todavía es que sea una política a 25 años al futuro. Y como decía Álvaro, particularmente interesante es lo que se da en el 2010, cuando esa política del gobierno saliente se transforma en una política de Estado, porque en más del 95% es avalada por los 3 partidos que estaban en la oposición y que sigue estando al día de hoy en la oposición, y que consolidan esa política, no ya en una política de un gobierno, sino en una política de todo el sector político nacional. Lo que es interesante compartir con ustedes es que la política no es un modelo fijo que se va a mantener durante 20 años. No es eso. La política energética es, en primera instancia, ejes estratégicos. Son 4 y esos son los más constantes, lo que son justamente más permanentes, más estratégicos. El primero tiene que ver con el rol, definir adecuadamente el rol de los actores, el papel del Estado, de los diferentes organismos, de la regulación, cómo se encastran los diferentes actores. El segundo eje tiene que ver con qué tipo de energía queremos tener para satisfacer nuestras necesidades. El tercero tiene que ver con qué tipo de energía, cómo queremos utilizar esa energía, cómo es el uso racional de esa energía. Y el cuarto y último tiene que ver con el elemento social, de la integración social. Entonces, los 4 ejes estratégicos, que no me da el tiempo hoy, ni creo que valga la pena hoy compartir con ustedes, los 4 ejes estratégicos son lo permanente, son los que nos guían. Esos sí tienen que ser inmutables a lo largo de los próximos 25 años en el país. Luego tenemos metas. El segundo elemento de la política energética son metas a alcanzar en el corto plazo. El corto plazo para nosotros era en aquel momento 7 años hacia el futuro, en el mediano plazo y en el largo plazo. Tener metas con diferentes escalas temporales que surgen de proyectos, de modelos matemáticos, energéticos, económicos, probabilísticos. Y el cuarto elemento son los instrumentos para que efectivamente la transformación ocurra y se alcancen las metas en tiempo y forma. Pero estas 40 líneas de acción que tenemos hoy son absolutamente dinámicas. Lo que nosotros tenemos no es un modelo fijo, sino es un conjunto, un paquete de instrumentos, y vamos tomando en cada momento los instrumentos más adaptados al momento preciso para cumplir lo más importante, que son los objetivos estratégicos y las metas a alcanzar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por supuesto, esta visión es una visión integrada de todos los sectores e integrada de todas las variables y todos los valores que hay que incluir para definir una mirada de largo plazo en relación al sector energético. Estas es entonces mis 2 primeras reflexiones de cómo fue posible esta transformación. Proyecto de largo plazo, integrado de todas las visiones, con un fuerte sustento político y con la firmeza y al mismo tiempo el dinamismo necesario para ir a adaptarnos siendo fieles a los objetivos y a las metas estratégicas planteadas. Siguiente reflexión que yo decía, es necesario generar las condiciones para que los cambios ocurran. La construcción del marco adecuado llevó y lleva mucho tiempo. Un elemento central en todo esto es la conducción del Poder Ejecutivo, de esta transformación. Y por lo tanto el Poder Ejecutivo, primero y antes que nada, tiene que dotarse de capacidades técnicas propias y de alto nivel
como para poder conducir esta transformación. Hace muchos años, un antecesor mío en la Dirección de Energía dijo que la Dirección de Energía era prácticamente una empresa unipersonal, porque era él la secretaria y un técnico. Hoy tenemos 70 técnicos, en algunos de los casos, técnicos en su gran mayoría, en algunos de los casos con posgrados, en algunos de los casos tenemos en el Estado, en la Dirección de Energía, al especialista a nivel nacional sobre un determinado tema o a uno de los 3 especialistas a nivel nacional sobre esos temas. Un Estado chico pero musculoso, que tenga capacidad de comprender lo que sucede y de dirigir para que las cosas sucedan en la dirección del interés de todos los uruguayos. Por supuesto que para poder hacer todo esto, las empresas públicas, como van a ver, son fundamentales, absolutamente centrales, son el principal instrumento de aplicación de esta política pública, y en el sector energético, que UTE y ANCAP hayan permanecido en manos del Estado fue fundamental, y es una diferencia central entre lo que está sucediendo en otros países, donde al no tener empresas públicas para la P pública de las PPPs, es una de las dificultades mayores para que esto efectivamente suceda. El tercer elemento tiene que ver con los estudios, con la forma en que se trabaja en base a estudios, consultorías, asociaciones de todo tipo con la Universidad de la República y con centros de desarrollo, como para poder generar la información económica, energética, social, ambiental, tecnológica, como para poder tomar las buenas definiciones de instrumentos de política. Y por supuesto muchas adecuaciones legales y normativas, media docena de leyes, más de un centenar de decretos, centenares de regulaciones de diferentes tipos, regulaciones específicas en particular de la Ley de Promoción de Inversiones para el sector energético y por supuesto, como decía hoy, y supongo que Gonzalo se va a extender más en eso, el desarrollo de capacidades de investigación, desarrollo e innovación. Y para terminar, un tema central fue la definición de estrategias de asociación pública-privada ad hoc específicas. Se diseñaron y se desarrollaron estrategias para cada sector diferente, los Power Purchase Agreement que se hicieron para, no inventamos nada, simplemente adaptamos una cantidad de elementos, los PPA que se hicieron, como decía, para la compra de energías renovables, el BOT, Build, Own, Operate and Transfer, que se hizo para la regasificadora, los Production Sharing Agreement, los PCA, para la exploración en busca de gas y petróleo. Fueron diferentes metodologías de asociación pública-privada donde las empresas públicas fueron fundamentales, pero el diseño de ese instrumento fue tan importante como el rol mismo de los actores. Se hicieron siempre luego de mucho mecanismo de consulta. En algunos casos los decretos que determinaron un instrumento de política surgió de varios data room, de intercambios con potenciales inversores, con los actores a nivel internacional y a nivel local, para buscar y estar seguros de que habíamos generado verdaderas asociaciones ganar-ganar para que efectivamente las inversiones se produjeran. Por supuesto, en todo esto se trata de inversiones donde lo fundamental, muchas de ellas son inversiones financieras, donde lo que está por detrás de los costos finales tiene que ver con la inversión en sí misma, el capital es central y por lo tanto la percepción de riesgo y reducir el premium risk para que efectivamente las tasas de retorno que puedan aceptar el inversor fueran lo más bajas posibles y por lo tanto lograr precios los más convenientes posibles para el sistema nacional fue absolutamente fundamental. El trabajo de reducción de percepción de riesgo fue fundamental en la construcción de estas estrategias ad hoc que se fueron definiendo. La definición de incentivos fiscales específicos adaptados a este tipo de inversiones fue fundamental y por supuesto un paquete de definiciones normativas específicas para cada uno de los instrumentos que se fueron desarrollando fueron centrales en todo el tiempo. Y en todo esto, como decía, central el rol de las empresas públicas, central el rol de las licitaciones internacionales, transparentes como estamos acostumbrados en nuestro país. Decenas de empresas se presentaron luego de la construcción de cada uno de estos procesos. Muy malo para ellos que tuvieron que competir como locas, excelente para nosotros porque se lograron a partir de eso precios extremadamente interesantes y por supuesto desarrollo de capacidades locales muy importantes en todo esto que formó parte de todo este proceso de transformación, la exigencia de agregado de valor y de generación de capacidades nacionales. Creo que rompimos un paradigma importante. El fuerte liderazgo del Estado no espanta las inversiones, al contrario. El fuerte liderazgo del Estado, en nuestro caso, atrajo una enorme cantidad de inversiones. Las inversiones totales en este periodo han superado los 7.000 millones de dólares. Es el doble de lo que sería la inversión de Alatirí, es el cuádruple de lo que fue la inversión de UPM.
Y de esas 7.000 millones de dólares, las empresas públicas hicieron un esfuerzo de inversión, hubo un esfuerzo fiscal sin parangón, cerca de más de 2.000 millones de dólares de inversión en las empresas UTE y ANCAP en este periodo de gobierno. Pero lo que es interesante es que mediante asociaciones públicas-privadas se invirtió el doble de lo que invirtieron las empresas públicas directamente de fondos propios. En total, cerca del 3% del Producto Bruto Uruguayo del año pasado se invierte cada año en la transformación energética del país. Esto quintuplica lo que es el ratio inversiones en transformación energética versus PBI del promedio de América Latina, más que duplica lo que CEPAL considera que es el mínimo necesario para las transformaciones energéticas en los países de la región. Y para terminar, una última transparencia sobre posibles desafíos pendientes en nuestro país en materia energética. Y quiero señalar 5, de tipo bien diferente. Dos bien puntuales, que tiene que ver el primero con el desarrollo de las capacidades para producir petróleo y gas si llegamos a tener la suerte de encontrar petróleo y gas en nuestro territorio. No tenemos que esperar a que salte un chorro de petróleo para ponernos a discutir bajo qué condiciones queremos explotarlo. Tenemos la obligación en el próximo periodo de gobierno de construir las condiciones para que si en el año 2020-2022 tenemos petróleo, esté absolutamente claro, transparente, desde con qué instituciones vamos a hacer esa producción, cuál va a ser el marco legal que hay que complementar y el marco normativo que hay que complementar, cuál va a ser el vínculo con lo ambiental, cuál va a ser el vínculo con la pesca, con el turismo, de qué manera vamos a repartir la renta petrolera, qué vamos a hacer, cuál va a ser el fondo intergeneracional que tenemos que construir para que efectivamente no dilapidemos durante 20 o 30 años la renta petrolera, sino que transforme de manera definitiva nuestro país. ¿Cómo vamos a formar recursos humanos? Es decir, la construcción del país petrolero la tenemos que hacer en la próxima administración. Otro elemento central es el desarrollo de la cadena del gas natural. La regasificadora va a ser muy importante, pero no es suficiente. Tenemos que construir esa transformación hacia el gas natural, que el complemento realmente de las energías renovables que van a seguir creciendo sea el gas natural y siga disminuyendo el peso del petróleo. Va a ser fundamental la construcción que hagamos de esa cadena. Un tercer elemento central es el diseño de políticas integradas en muchos sectores, donde la mirada energética tiene que estar cada vez más presente. En el sector de transporte, como decía Pedro, se gastan al año más de 4.000 millones de dólares en combustible, más de 4.000 millones de dólares en energético por año. Si habrá una muestra de cómo, con una más eficiente involucramiento de la infraestructura, del desarrollo de infraestructura con la mirada energética, el impacto que puede tener para el desarrollo del ferrocarril, para el desarrollo del transporte fluvial, para la optimización del cambio de modos, para el impulso del transporte urbano de calidad de pasajeros, por dar algunos de los múltiples ejemplos del sector industrial. O sea, las políticas sectoriales involucrando la mirada energética es un elemento que hemos comenzado, que estamos trabajando muy bien, pero que queda muchísimo, muchísimo para hacer. Y después dos comentarios políticos más generales para terminar. El primero tiene que ver con un debe, claro. Hemos desarrollado capacidades, hemos generado capacidad de exportación, tenemos nuevos conocimientos en el país, pero es mucho más lo que podemos hacer. Desarrollar más la nueva cadena energética del país nos brinda posibilidades, nos brinda nichos de exportación y de colocarnos en el mundo con un tipo de producto en el que ni soñamos poder colocar al Uruguay en los próximos años. Y eso, hay muchos elementos de construcción de política que hay que hacer, que trasciendan naturalmente al sector energético en sí mismo. Y el último elemento tiene que ver con lo mismo, pero en relación al sector, a la inclusión social. El sector energético en Uruguay mueve 7.500 millones de dólares al año. Esto es más que todo el gasto público de la administración central, incluyendo todo el pago de salarios y todos los gastos e inversiones del sector de la administración central en nuestro país. Con pequeñas decisiones, pequeños redireccionamientos de la forma en que se utiliza la energía en nuestro Uruguay, este fenomenal movimiento de dinero se puede hacer absolutamente magia para la integración social, para la inclusión social y para la disminución de la vulnerabilidad. Ese es otro pendiente que vamos a tener que trabajar en un próximo periodo. Y con esto, no sé si me estuve en la media hora, pero en todo caso, terminé. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Fernando.
¿Apareció? Tu tarea es ahora decir si es cierto o no lo que dijo. Todo lo que dijo. Hay un slogan que dice que no se pueden decir cosas importantes estando resfriado. Yo estoy resfriado y no se preocupen, no voy a decir nada muy importante, pero vamos a tratar de brindar por lo menos la óptica del engranaje privado de todo este mecanismo que contó Ramón. Y bueno, tratar de ver, digamos, qué aprendimos en este proceso y qué desafíos hay para el futuro, que fue una de las preguntas que se nos hicieron para plantear al final, ¿no? Un poco de raconto rápido. SEI Ingeniería es una típica empresa de 3 amigos que nos encontramos en la Universidad de la República, típica empresa de garage tratando de hacer algo. En aquel momento no sabíamos que éramos una ESCO, nos enteramos mucho después que existía la palabra ESCO, que es la sigla en inglés de Empresa de Servicios Energéticos. Sí hacíamos eficiencia energética, que es lo que nos dio de comer durante 18 años, que es este año cumple 18 años la empresa. Y hace unos 5 años se dio algo que es bastante único, que fue que el Estado fue más rápido que los privados, en algún aspecto, porque se empezó a correr de atrás, se venían las licitaciones eólicas primero, nosotros llegamos un poco tarde a ese proceso, porque la eólica, como todos saben, hay que plantar la semilla unos cuantos años antes. Y bueno, quizás eso después les contaré que trajo algunas oportunidades también a nosotros y también al Uruguay, ¿no? Casuales, pero fueron así. Entonces en ese proceso nos tuvimos que apurar, salimos a buscar a alguien que nos enseñara el negocio eólico porque no sabíamos. Es más, en aquel momento pensábamos que los aerogeneradores tenían 2 palas. Bueno, en Uruguay. Lo único que teníamos a mano era el Parque Bulgeroni y tenían 2 palas. Pero después nos dimos cuenta que no, que tenían 3. El estado del arte ya estaba bastante más avanzado. O sea que fue un aprendizaje bastante rápido. Simplemente decir que un parque eólico se compone básicamente de 3 grandes momentos: el desarrollo, la construcción y la operación. Nosotros hoy en día en la construcción no entramos, somos una empresa pequeña que no tenemos la espalda financiera como para estar en la etapa de la construcción, pero entramos en la parte del desarrollo y también con otra figura, o sea, una empresa hermanada, entramos en la parte de operación y mantenimiento, visto del otro lado, digamos, del lado del propietario, lo que llaman el gerenciamiento operativo del parque, ¿no? ¿Qué es un desarrollo, no? Voy para atrás. Un desarrollo son todas las actividades desde el campo pelado, o sea, encontrar un lugar que básicamente lo que se busca son 4 ejes importantes. Se busca que haya buen recurso eólico, en este caso, que haya buena conectividad eléctrica, que haya buena logística y que el tema medioambiental no sea un problema, es decir, que no haya impedimentos medioambientales. Incluso medioambientales, en Uruguay son básicamente medioambientales los problemas que puede haber, pero en otros lados hemos aprendido que hay también temas relacionados con las comunidades, con la gente que vive ahí alrededor, mucho más fuertes que en el Uruguay. En general el Uruguay fue, a casi todos, creo, decir que se nos esperó con los brazos abiertos en las zonas donde se instalaron los parques eólicos. Hubo algunas excepciones, pero en general fue muy, muy bienvenido, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué decía yo que al entrar tarde se generó alguna oportunidad? Porque tuvimos que buscar, particularmente en el caso nuestro, diferenciarnos de alguna manera con el resto de los parques para poder llegar a ganar una licitación que se pintaba bastante compleja, ¿no? En aquel momento pensábamos que eran 13, 14 empresas y terminaron siendo 21, creo, creo que la primera fueron 21, 22 y después, bueno, más, ¿no? En total. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar algún diferencial. Básicamente el trabajo del desarrollador, además de hacer todo el proceso que es desde la tierra, la medición de vientos, hacer el diseño del parque, es decir, usar algún software especializados para eso, hacer toda la permisología, digamos, toda la parte de estudios de impacto ambiental, bueno, todo ese paquete que termina en un PPA, conseguir el PPA y darse vuelta y vendérselo a un inversionista, la parte, digamos, que ocupa más tiempo y más esfuerzo es esa última. Es el esfuerzo de decir, señor inversor, venga al Uruguay, tengo un parque eólico pronto para entrar a una licitación. Y a riesgo además, ¿no? Porque obviamente nadie paga, es muy raro que alguien pague sin un PPA, ¿no? Entonces el proceso que dura unos 4 años, más o menos 3, 4 años. Hubo que hacerlo acelerado. Entonces en ese proceso, como estábamos un poco tarde, tuvimos que
tratar de diferenciarnos. Entonces dijimos, bueno, busquemos algún socio estratégico, tecnológico, que se destaque del resto por alguna razón. Buscamos bastante en Alemania. Busquemos a alguien que pueda aportar un poco más que lo que es generar energía eléctrica. Y bueno, y ahí digo, el ejemplo feliz es el parque eólico de Peralta, que son 100 megavatios, o sea, son 2 parques de 50, pero están al lado, y que nos dio bastante dolores de cabeza. Y siempre digo que los fracasos o los golpes son el patrimonio de los emprendedores, porque de los éxitos no se aprende casi nada, pero de los golpes sí. Creo que nos hemos dado unos cuantos golpes en estos 4 o 5 años. Pero por suerte nos dimos esos golpes porque hoy en día podemos ver un parque eólico que tiene una planta de fabricación de torres de hormigón, que es la única que hay en Uruguay, para 100 megavatios y ojalá para más megavatios en el futuro cercano. Y que es un ejemplo, o sea, vale la pena ir a visitarla, tiene, no sé, simplemente con ver el piso como está hecho de una planta que es móvil, es decir, la traen, fabrican las torres, terminan la fabricación, si no hay más parques eólicos se la llevan. Y las terminaciones, vale la pena ir a visitarla, se los recomiendo si andan por la ruta 5, kilómetro 280 por ahí, a mano derecha, yendo al norte. Es realmente impactante lo que hay, digo, por decirlo, en la parte donde pintan, cosas que no se ven, donde se pinta y todo un pedregullo en el piso, debajo de eso, a los 30 centímetros hay una lona gigante de 80 por 200 metros para retener cualquier líquido que pueda caer para que no se contamine el subsuelo, cosas que nadie las pidió en Uruguay. Dinama nunca las pidió, se hicieron igual por un estándar un poco más elevado de cómo hacer las cosas bien, ¿no? También importan los detalles en el desarrollo, en esas 4 variables importa mucho prevenir qué es lo que va a pasar a futuro, porque de vuelta el trabajo más grande que nosotros tenemos es tratar de convencer a un inversionista afuera de que se puede invertir acá con seguridad. Les quiero decir que en esos 5 años cambió muchísimo. Tú decías, Uruguay está entrando en el mapa petrolero del mundo. Bueno, hoy en día podemos decir que Uruguay está en el mapa eólico del mundo. Yo recuerdo las primeras veces que iba a las ferias en Husum, que es un cerquita de Hannover. Decías Uruguay y lo único que sabían era el Mundial, que justo andaba por ahí, entonces, pero era una feria de eólica, ¿no? A la siguiente ya hablaban los alemanes, hablaban de Pintado, Peralta, Piedras de Afilar, o sea, ya conocían mucho más, porque eran los 3 lugares donde UTE había puesto las torres de medición de viento. Pero como decía, importan mucho los detalles. El otro ejemplo es un parque eólico espectacular desde el punto de vista del eólico, o sea, los árboles todos inclinados, la conectividad relativamente buena, para un parque grande, porque estaba lejos, pero para un parque grande se justificaba. La logística espectacular, pero estaba llena de aves. Nosotros mandamos un ornitólogo antes de poner la torre de medición de viento y nos dijo, mira, esto más que para un parque eólico, es para un parque natural. Dice, así que te recomiendo que no hagas nada. Y ahí se terminó el parque eólico. Entonces hay una cantidad de cosas que no se ven en el desarrollo, intentos que no llegan a término, pero que está bueno cortarlos antes por estas razones, ¿no? Como siempre también la lucha entre una buena logística o un buen acceso a la red y el recurso, ¿no? A veces hay lugares espectaculares de viento, pero no hay acceso a la red. Bueno, eso es lo que hay que prever y calcularlo de antemano. Y es bastante difícil de calcular porque no se tienen tantos elementos al principio, ¿no? De hecho, antes de medir viento no se tiene exactamente el recurso, ¿no? Entonces, con todo este aprendizaje que hicimos en esos años, estábamos parados en el año 2012, por ahí, y otra cosa que también bastante novedosa, que por lo menos en la historia que yo conozco del Uruguay, que por primera vez el Uruguay estaba a la vanguardia de muchos países de Latinoamérica, en algo. Después de Brasil, digamos que Uruguay en el tema eólico había hecho un camino mucho más rápido, mucho más eficiente, etc. Y esta pantallita indica la oportunidad que nosotros vimos. Es decir, si en Asia, en Norteamérica, en Europa, la penetración de la eólica es muy grande, pero en Latinoamérica y en África estábamos durmiendo la siesta, literalmente. Entonces, bueno, se ve claramente ahí, ¿no? Si bien son hasta el año 2011, después obviamente creció al influjo de Brasil, básicamente, pero igual la oportunidad sigue estando. Pero como ustedes saben, el desarrollo hay que planearlo por lo menos 3 o 4 años antes, por lo menos. Un desarrollo eólico bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, es el momento para, con el aprendizaje, ir a golpearnos un poco afuera, que fue en lo que nos embarcamos ese año. ¿Qué cosas
Nos ayudaron a esto algunas herramientas interesantes. Bueno, el aprendizaje, como dije, el Fondo Oreste Fiandra, si bien el total del proyecto es una inversión total de los 10 parques eólicos, el desarrollo de 10 parques eólicos, de unos 8.600.000 dólares. Fuimos al Fondo Oreste Fiandra de la ANI, de los cuales nosotros participamos en el 50% de esa inversión, ¿no? 4 millones y algo. Y el fondo nos dio un monto mucho más bajo, 400.000 dólares, de un préstamo contingente, es decir, un préstamo que no se devuelve, se paga intereses, pero no se devuelve el capital en caso de fracaso total del proyecto. Que si bien el monto no es significativo, es el 10% del total de la inversión nuestra, es muy bueno como sello para salir a buscar fondos, ya sea de Friends and Families o de Private Equity o lo que se pueda buscar para esto, ¿no? Que es un tema que todavía no hemos empezado. Preferimos iniciar el proceso que esté un poco más maduro para después salir a buscar dinero. La selección de los países es fundamental, ahí se cruzaron muchas variables, hicimos bastantes testeos con inversionistas previos, Argentina era un lugar natural, porque tiene buena estructura, los vientos son espectaculares, el acceso a la red muy bueno, etcétera, pero todos nos dijeron, saquen a Argentina de la lista, nadie va a invertir ahí en un parque eólico. Lamentablemente porque es al lado y teníamos, todavía nos da ganas de poner una torrecita ahí como para plantar algo. Se hizo en 2 etapas, esos son los países totales, se hizo en 2 etapas, o sea, se empezó en 2 etapas. Uruguay, pensando en futuras licitaciones o en ampliaciones o lo que sea. Brasil, Chile y México, esos son los 4 lugares, con una estructura que ahora se les voy a mostrar, y con un staff 100% uruguayo, y desde el Uruguay, además. Obviamente viajando, ¿no? Porque un parque eólico no se hace desde el escritorio, pero ¿cuál es la estructura en cada país? Simplemente nosotros participamos en un 50%, nuestro socio alemán, que fue el que nos enseñó este negocio, participa en un 30%, en todos los países, y en cada país un socio local al 20%, que es fundamental para estar con las antenas bien paradas para oportunidades, para tener el nexo con los organismos del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué se basó todo este proceso? Un poco en la fiebre del oro, ya que no podemos poner un parque eólico porque la inversión es muy grande, dediquémonos a fabricar palas. Tiene un riesgo grande porque uno puede hacer todo el proyecto, el costo de un desarrollo eólico medio en Latinoamérica cuesta alrededor de 800.000 dólares, incluyendo todo, absolutamente todo, pero después se vende mucho más que eso, pero también si no tiene un PPA se puede haber hundido 800.000 dólares. El régimen de zona franca ayudó porque nosotros, para los servicios que le vamos a brindar, parte de los ingresos van a ser a través de servicios que le vamos a brindar a esas SPV desde Uruguay, y para eso, para evitar el pago enorme de tributos en algunos países donde no hay convenio de doble tributación, el régimen de zonas francas ayuda, tenemos una oficinita ahí en World Trade Center. Otra base para el aprendizaje fue la velocidad del proceso. Eso hay que agradecérselo al Uruguay entero, a todos esos engranajes que siempre hablamos, privados, públicos, que la verdad que funcionaron muy bien, es un muy buen ejemplo. No voy a hablar de la política de Estado porque ya lo hablaste, pero el estandarte más fácil para ir a vender, a mostrarle a un inversionista afuera, y sobre todo, lamentablemente para Argentina, pero estando al lado de Argentina, es mostrar que hay una política de Estado de largo plazo, acordada por todos los partidos políticos y que eso se va a mantener en el tiempo, ¿no? Parece un eslogan, pero tiene un peso increíble. Nosotros, repito, nuestro trabajo es salir afuera a mostrarles que el desarrollo nuestro es bueno y que el Uruguay es bueno, porque si el desarrollo nuestro fuera buenísimo, pero en otro lado no podríamos vender nada. De hecho, hicimos el intento en Argentina y no pudimos. La capacitación en todo ese proceso lamentablemente fue fuera del país, prácticamente toda. Aspiramos a que eso no sea así en el futuro, yo sé que está cambiando. Quizás, digamos, es una lástima que la revolución energética grande de la entrada de estos grandes parques eólicos no haya podido agarrar fuertemente una capacitación local, pero bueno, yo creo que siempre va a haber oportunidades a futuro. El Fondo Oreste Fiandra fue sin duda una ayuda y un sello importante porque ya pasamos por un filtro. Y el diálogo fluido con las autoridades. Quizás eso, la otra vez lo hablamos contigo, Ramón, que quizás eso el tamaño del país ayuda, pero acceder a poder hablar con un ministro, con un director de energía, con el presidente Dutte, prácticamente diríamos por temas importantes, pidiendo una reunión casi que a veces de
un día para el otro, porque venían los inversionistas y avisaban, llego mañana, pero no me puedo reunir con y después decían, sí, necesito, bueno, ahí íbamos. Preferimos siempre pedir perdón a pedir permiso, siempre molestamos bastante, se me terminó el tiempo. Pero ese diálogo creo que fue fundamental y sobre todo dentro del marco legal y dentro del marco de la política energética, la flexibilidad también fue fundamental. O sea, entender que estábamos todos aprendiendo en un proceso, todos, me refiero al Estado, a los privados, todos, aprendiendo no solamente temas tecnológicos, sino aprendiendo cómo funciona este negocio. Fue entender eso, que no es fácil que todas las partes lo entiendan, fue fundamental creo que para que esto saliera así, de la manera que salió. Entonces, bueno, algunas lecciones aprendidas y algunas cosas pensando en el futuro, que creo que podrían haber sido mejor o podrían mejorar. Lo primero que ya lo acabo de decir, las reglas claras con flexibilidad. Digamos, no tomar las batallas perdidas, porque fueron, en algunos casos, yo les confieso que pasé varias noches sin dormir pensando, esto fueron 3 años tirados a la basura, realmente, en muchas ocasiones. Hoy me encanta poder contarlo con la liviandad del caso, para el caso del parque eólico obviamente siempre aparecen desafíos nuevos y dolores de cabeza nuevos, pero tomar esas batallas como un activo y no como un fracaso, ¿no? Es aprender de eso. El trabajo coordinado y sobre todo dar más importancia a la creación de valor agregado en los llamados y no solo el precio. Eso pensando un poco en la mejora futuro. Se lo digo con un ejemplo. El Parque de Peralta, en la licitación, un poco por lo temprano, porque la tecnología cambia muy rápido, cambia incluso más rápido a veces que lo que el propio Uruguay cambió en ese proceso entre que se hizo la licitación, por ejemplo, y se adjudicó, o se empezaron la construcción, ni que hablar. Entonces hubo que cambiar varias veces de modelo de aerogenerador, varias veces de layout, y por ejemplo en Dinama fue un tema, ¿no? Fue una cosa bastante dura al principio. Y entonces, ¿qué pasó en el ejemplo del Parque Eólico de Peralta? Es el siguiente. Declaró en la licitación en el año 2010, 27% de componente nacional. Y hoy va a llegar arriba del 40%, en la realidad. Sin absolutamente ningún beneficio entre el 40 y pico y el 27% declarado. Realmente es una lástima porque si uno ve esa planta, dice, a todo el mundo que va ahí le dice, ¿cómo me hubiera gustado fomentar esto de alguna otra manera, ¿no? Y que hubiera más de esas plantas. Porque esa planta no solamente hace las torres de hormigón, sino que hace los cables para el post-tensado, donde va las torres, hacen los ductos por donde va, o sea, hacen muchos subproductos, o insumos para esas torres en el Uruguay. Y la verdad que creo que si bien en la primera licitación hubo un amague de pedir mucho más cosas, porque me acuerdo perfecto de las presentaciones de todas las ofertas eran así, con una cantidad de datos técnicos, realmente al final creo que el tirón de orejas se decidió por precio. Que está bien, es un elemento importantísimo, y ya lo dijo Ramón, o sea, tenemos unos precios espectaculares a nivel mundial, pero quizás hubo algún proyecto o hay todavía un proyecto que está sangrando todavía, ¿no? O se podrían haber aprovechado mucho mejor algún mecanismo para potenciar y más dinámico, o sea, que se pudiera cambiar a futuro, que uno pueda acomodar el tema del componente nacional durante la obra, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Porque estas cosas cambian mucho. Los proyectos eólicos, por lo menos en el caso nuestro, creo que en algún caso en el Peralta llegamos a revisión número 25 del proyecto, o sea, de un proyecto entero, ejecutivo, o sea, es mucho, ¿no? Otro tema para pensar al futuro es mejorar el sistema de acceso a la información de la red de alta tensión. La verdad es que hoy en día, si bien hay un mecanismo que uno pide en UTE, se le hace un anteproyecto, etcétera, y en las licitaciones lo tenían bastante claro el mecanismo, pero ya para la licitación es tarde, porque estos proyectos hay que pensarlos por lo menos 4 años antes, y 4 años antes uno nunca va a saber qué va a pasar dentro de 4 años, pero con un sistema un poquito más, digamos, con la ayuda de UTE obviamente, que se pueda prever, por ejemplo, qué es lo que va a haber de obra segura. Directamente UTE podría decir, bueno, señores, acá este nodo va a tener tanto, que se hizo en una licitación, pero ya el que planeó la licitación antes, muchos se quedaron con el camino, instalaron una torre de medición de viento en un lugar donde no hay conectividad. De hecho, hay una cantidad enorme, no saben cuántos, pero debe haber arriba de 30 o 40 torres de emisión de viento que no tienen parque eólico en Uruguay,
porque directamente no previeron que en ese lugar iba a haber un nodo de conexión, ¿no? Y obviamente tratar de trabajar un poco más en levantar algunas incertidumbres. Solo un ejemplo. En los pliegos, parte de los pliegos hay mucha interacción con UTE. UTE tiene que aprobar esto, lo otro. A pesar de que son frases que están descolgadas en la mitad del pliego, no se imaginan la cantidad de problemas que nos trajo eso cuando lo lee alguien sentado en Alemania o en España o en Inglaterra, cuando lo traducen y dicen, ¿pero cómo? Entonces yo tengo que esperar a que alguien me conteste, que es el propio que me va a comprar la energía, y a que me conteste algo, y entonces, y sobre todo en el caso solar también se dio mucho, que la energía baja con el tiempo, o en el caso eólico se pierde el bono, pero estoy dependiendo del mismo que me compra el juez y parte. Eso es un ruido grande, muy grande. De hecho, en el solar es un dolor de cabeza que nosotros estamos viviendo hoy en día, todavía. A pesar de que se hizo mucho esfuerzo, todavía pasa eso que quedan algunas frases en los pliegos y en el PPA que generan desconformidad y dicen, bueno, yo esto así no lo puedo firmar directamente, ¿no? Entonces, quizás valdría la pena tener algún tipo de oficina, pensando en una idea así más innovadora, una especie de ventanilla única, pero más que eso, que primero que tenga gente que hable inglés, que es un tema increíblemente bastante poco común en Uruguay a ciertos niveles, y que pueda hacer lo que nosotros, como parte interesada, digamos, que no es tan creíble para alguien que quiere convencer a alguien, pero que lo haga del Estado. Es decir, que diga, mira, señores, venga, acá hay una persona que los va a auxiliar a ustedes incluso hasta interpretarle las cosas que no entienden de un pliego, etc. Quizás es pedir mucho, pero ayudaría muchísimo no solamente pienso en el tema eólico, sino en muchas otras áreas del Uruguay, como pensando en inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, sin duda, la conclusión es, si el Uruguay aplicara políticas de Estado de este tipo, de largo plazo, en otras áreas, como eficaces como fue esta, creo que ganaríamos gran parte del partido. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme y por compartir la experiencia. Gracias. Bien. Vamos a ver si puedo aportar una tercera visión. Tuvimos la visión desde el Ministerio, desde el creador de esta tormenta, creo yo, que es Ramón en cierta medida, la visión de la empresa privada, del sector privado, que están sufriendo o tal vez aprendiendo a través de toda esta movida, y yo vengo a presentar una visión desde la universidad, que también está siendo afectada en varios niveles por todo lo que está pasando. Acá estamos viendo, vamos a ver si esto funciona. De hecho, estoy innovando con el software de presentación. Les pido me disculpen si algo no sale como uno espera. Es la primera presentación con esta cosa dinámica nueva para evitar que la gente se duerma a pesar del orador. Bien, estamos como las dos presentaciones que me anteceden muestran claramente inmersos en un cambio en la forma de generar y en la forma de consumir la energía. Es un cambio que alcanza a un montón de áreas que traté de interpretar tirando fotos allí desordenadamente en esta transparencia. Es una transparencia desordenada a propósito. El cambio que vivimos es desordenado, tiene aspectos sociales, tiene aspectos culturales, tiene aspectos técnicos, es muy grande. Y lo peor de todo es que es muy rápido. La tecnología está cambiando a una velocidad mucho mayor que las cabezas. Estamos entrando en el punto en el cual la persona no compra el colector solar porque no le cambió la cabeza, no porque no sea rentable ni sea económico. Estamos entrando en el punto donde no usamos un auto eléctrico y lo enchufamos de noche en casa porque simplemente no nos cambia la cabeza. Queremos acelerar y queremos hacer 700, 800 kilómetros sin cargar. Entonces, pienso que bueno, es parte del problema. El mismo problema se vive con las TICs, las tecnologías de información. Tenemos todas las tecnologías para hacer unos cursos fantásticos en línea. Y cuando yo me siento a preparar una página web para mis cursos, hago lo mismo que hice toda la vida, cuelgo archivos ahí y uso el 10% de la tecnología. Porque después de los 40 años la cabeza cambia de espacio. Fenómeno. Vivamos con eso, tratamos de adaptarnos. No me meto más en esto porque no daría mi charla. Yo voy a hablar específicamente de dos aspectos que más o menos conozco desde la universidad. Lo que es el problema de la investigación científica, específicamente orientada a temas de energía,
y lo que es el problema de la formación de recursos humanos, no solo en temas de energía, sino en el área científico-tecnológica en particular. El tema de energía es tan multidisciplinario que realmente si yo formo un tecnólogo en informática, de pronto estoy contribuyendo a los recursos para el sector energético. Entonces es difícil desglosar. De hecho, me adelanto a decir que el problema de recursos humanos, en mi opinión, es dramático, a los tres niveles, a nivel técnico, a nivel profesional y a nivel cuaternario, digamos. Porque todo pasó muy rápido y el país no tiene hoy recursos humanos suficientes para atender todo. Lo vivo en el día a día. Entonces, voy a tratar de transmitir un poquito esa experiencia sin que esto sea excesivamente personalizado. Pero, ¿cómo entonces tratamos de prepararnos para estos desafíos, en estos dos aspectos? Estos son los dos ejes de la charla. En el aspecto de investigación, por suerte, yo no sé a quién, pero a alguien se le ocurrió adoptar la estrategia de proyectos orientados. La estrategia de proyectos orientados, ahora voy a explicar más de lo que significa, se usa hace bastante tiempo en México, en Argentina, en Brasil, que me conste, y seguramente en muchos otros países. Uno elige una agenda de temas que quiere resolver y dice, pongo plata para resolver estos temas, no aquellos que a la academia le parecen importantes o que son importantes en Japón. Acá hay que resolver estos temas ahora. Entonces son proyectos orientados. Y eso es lo que hace exactamente el Fondo Sectorial de Energía, del cual voy a hablar un poquito, en números fríos y duros, pero también en la experiencia personal, a través del grupo que me tocó dirigir en los últimos 5 años de energía solar, el cual habría que ver si estaría donde está y si yo estaría acá hoy, si no hubiera sido gracias a estrategias de investigación orientadas como estas. Tal vez deba aclarar a los que no me conocen que hace 5 años yo trabajaba en mecánica cuántica y en física teórica. Igual que nuestro director de energía hace 5 años o 6 trabajaba en física partículas. Acá en esta sala tenemos 3 físicos, está Gonzalo Tancredi también. Venimos de la academia, venimos de trabajos teóricos. Gonzalo trabaja en simulación numérica desde que es chiquito. Y ahora estamos los 3 pensando problemas de energías. Es cierto. Pero no, de hecho creo que es muy significativo que 3 académicos, 2 de los cuales somos teóricos bastante puros, o fuimos, hoy estemos preocupados, en mi caso, de energía solar y del recurso solar del Uruguay, en el caso de Ramón, de temas mucho más amplios. Pero es representativo, y yo, en mi caso, si no hubiera habido una herramienta como el Fondo Sectorial de Energía, conservadoramente hubiera seguido con mi carrera en mecánica cuántica y en computación cuántica. Qué bien iba. Entonces, creo que es muy importante las señales que llegan a la academia desde el sector público, y estas señales están siendo muy claritas. La segunda parte de la charla es una mirada al sistema de educación terciario, tal como está hoy o a diciembre de 2013, en cuanto a formación de recursos humanos en el área de energía, tanto en Montevideo como en el interior. Estudiando para eso, porque no tengo esos números en la cabeza, me llevé varias sorpresas, tengo que decir que gratas. Entonces, espero compartirlas con ustedes y bueno, ver dónde estamos parados y qué nos falta. Acá es inevitable hablar de la UTEC, del trabajo de la UDELAR en el interior del país y de otras instituciones también. Por ahora vamos bien con este software, creo que hay movimiento, pero no nos mareamos. Bien, el Fondo Sectorial de Energía, como decía hoy, es un mecanismo de promoción orientado, busca financiar proyectos de investigación o desarrollo o innovación en el área de energía, y lo administra la Agencia Nacional de Innovación, de Investigación e Innovación, la ANI. La clave ahí es el Comité de Agenda. El Comité de Agenda está integrado por los organismos públicos, ANCAP, UTE, Ministerio de Industria, que son quienes financian el fondo y por supuesto definen la agenda. Viene UTE, viene ANCAP y dice, tenemos estos problemas, queremos incluir esto en la agenda del fondo. Esa agenda es la que se toma como, ahora van a ver qué rol tiene esa agenda en la selección de los proyectos financiados. Los beneficiarios son grupos de investigación. También es un poco novedoso que no son grupos académicos, son grupos de investigación. Pueden ser grupos en una empresa privada, pueden ser grupos de cierto nivel, pero no necesariamente universitarios. La exigencia de calidad académica es similar
en este fondo que en otras líneas de financiamiento de la Universidad de la República, por ejemplo. Acá está el proceso de selección de proyectos. Fíjense que tiene básicamente 3 etapas. La primera es simplemente de revisión de aspectos formales. Si el proyecto está en regla, pasa esa etapa. La segunda es la etapa usual en el ambiente académico, evaluación por pares o externos, o evaluadores externos, especialistas, y tiene un insumo del comité de agenda, de pertinencia. Se fija si el proyecto es pertinente o no es pertinente. No es pertinente si está en un tema que no está listado en las listas de temas problemáticos a resolver. Si llega a pasar esa etapa, tenemos un proyecto de alta calidad y pertinente. Esos proyectos son, una vez más, que en principio serían todos financiables, y no hay plata para todo, son una vez más jerarquizados en términos de su impacto esperado y su relevancia en cuanto a los temas a resolver. Ahí entra de vuelta directamente el comité de agenda. Ramón me puede corregir porque él sabe cómo funciona esto por dentro y yo lo veo afuera, pero creo que es algo así. De ahí salen los proyectos financiados por el fondo. Son montos hasta $100.000 por 2 años. O sea, los montos más o menos triplican lo de un proyecto similar de investigación en la universidad. ¿Tá? Son proyectos más atractivos. Aquí tienen una pequeña reseña de la información que la ANI tiene disponible en su página web sobre estos proyectos. Hay 3 convocatorias, 2009, 2011 y 2013, ya realizadas, o sea que ya tenemos una cierta historia de este fondo. Y fíjense en la primera columna, a ver si puedo apoyarme en el láser. Fíjense en la columna esta que está aquí. Esta es la cantidad de temas propuestos por el comité de agenda. En la primera convocatoria 32 y se va duplicando prácticamente hasta llegar a 120 en la convocatoria 2013. Para mí eso es muy destacable. Es decir, eso muestra, en mi opinión, el grado de actividad en temas de energía que ha ido emergiendo a partir de este tipo de cosas. Es típico en investigación, ustedes responden una pregunta que tienen planteada y aparecen 5 preguntas nuevas. Típico. Y entonces ahí se va multiplicando el número de problemas propuestos. Si no hubiera ninguna actividad y nadie estuviera poniendo pienso acá, no habría más problemas. Simplemente traeríamos cosas importadas. Entonces creo que esto es relevante. Lo otro que es muy relevante es que simplemente estamos diciendo que se invirtieron $8 millones en 5 años en investigación para que la gente piense problemas de energía. Problemas que definieron UTE, ANCAP y el Ministerio de Industria y Energía. Eso representa, en términos crudos, 82 proyectos financiados, de los cuales, en media, un proyecto de estos debe tener unos 4 o 5 personas trabajando, entre estudiantes e investigadores, tal vez más. ¿Tá? Pero seamos conservadores, si son 4, serían unas 300, 320 personas a nivel de posgrado o investigadores formados, trabajando y pensando en temas de energía. Eso es espectacular. Uruguay tiene del orden de 1000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, estamos diciendo que hay 300 personas trabajando en energía, solo en energía. Cuando hace 5 años era raro encontrar a alguien que estuviera haciendo algo pensando en energía, en la Facultad de Ingeniería inclusive. Ramón lo sabe bien. Entonces, creo que esto es una construcción que ha sido muy exitosa en términos objetivos. Ahora, allí abajo hay una figura que la omití por razones de tiempo, solo menciono que hay 4 fondos sectoriales y que este año se largaron otros 3 en televisión digital, Innovagro, la parte de agronomía, y el otro es el de salud. No, el de acuicultura y pesca tengo ahí, con la Dinara. Pero bueno, es una idea que se puede replicar en otros ámbitos, supongo yo que exitosamente también. ¿Cuáles son los principales impactos de este fondo? En mi opinión, esto es una opinión muy personal, yo creo que ha ayudado a consolidar recursos humanos trabajando en temas de energía. Eso es muy difícil. Los recursos humanos son pocos y son codiciados por el sector privado, que tiene que hacer análisis de ingeniería todo el tiempo y se tiene que llevar a la gente bien paga tras hacer trabajo para el cual se formó. Entonces, ¿cómo los retenemos en los laboratorios? Es muy difícil.
Esto colabora en retener personal estable en los laboratorios. Aumenta el nivel de independencia. Esto es un objetivo estratégico. Uruguay, a través de estas investigaciones, puede pararse frente al mundo y decir, bueno, yo tengo esta opinión sobre esto porque me formé esta opinión. No tengo que venir a que me digan, por ejemplo, en mi caso, cuánto recurso solar tenemos. Hay empresas internacionales que proveen esa información a cambio de un precio. Nosotros podemos generar esa información y sabemos que la estamos generando de tal y cual manera. Entonces, esa independencia es muy importante. Fortalece infraestructura. Esos 8 millones de dólares quedaron en los laboratorios, en equipos, en recursos humanos y demás. Y los grupos que aspiran a estas líneas de financiamiento dejan de presentarse a otras. Entonces hay grupos de terceros grupos de otros temas que también son beneficiados indirectamente. Y finalmente la formación de recursos humanos. Acá se generan tesis de posgrado, se generan nuevos cursos y nuevas capacidades. Voy a dar algún ejemplo en un momento. El ejemplo concreto que quiero brevemente, no los voy a pasear por todo lo que se ha hecho en el Grupo de Energía Solar en los últimos años, es el caso que me tocó participar. Uno puede hablar de lo que vivió. Y esta tormenta a mí me agarró en 2008, 2009, siendo todavía, asumiendo de hecho la dirección del Instituto de Física cuando Ramón lo dejó, y se me planteó trabajar en un problema de generación de un mapa de radiación solar, y bueno, empecé inocentemente a meterme en esto y tuve que dejar todo lo otro y hoy estoy en un punto que me tengo que mudar a Salto la semana que viene. Entonces, no sé ni qué está pasando, esa es la verdad. Las líneas de investigación que desarrollamos en el Laboratorio de Energía Solar son estas: modelos de radiación, concentración solar, concentradores y demás, y eficiencia térmica de dispositivos solares en general. Tratamos de, bueno, tenemos otras líneas con otros grupos como superficies selectivas, y tratamos de no salirnos de eso, por ejemplo, no entrar en el campo fotovoltaico porque no tenemos gente para abarcar más cosas. Esto es una especie de trayectoria que arranca en 2008, como les decía, con el primer mapa solar del Uruguay, en el cual pudimos entrar y colaborar, y sigue hacia adelante con el desarrollo de la red de medidas continuas. Esto pretenden ser algunos hitos, muchos de ellos asociados a infraestructura, otros de ellos asociados a logros académicos, si se quiere. Pero estamos hablando en 2010 se inicia el primer curso de posgrado en energía solar en Uruguay, que se vuelve a dictar este año, en la tercera edición, ya no se muere más ese curso. Se formaliza el grupo en 2010 recién. Se inicia una red de medidas continuas para tener medidas testigos, que el país no tenía. En 2011 se desarrolla un banco de imágenes satelitales para trabajar en una metodología más moderna, estimar el recurso solar a partir de las imágenes de satélite. Y se inicia el proyecto para instalar un laboratorio de energía solar en Salto Grande, con fondos públicos, en principio de UDELAR y con colaboración del Ministerio. En 2012 se consigue un modelo operativo para generar radiación solar en superficie con una resolución de 5 kilómetros. Es como si pusieran un equipo de medida cada 5 kilómetros y tenemos la capacidad, a partir de una imagen satelital, de generar radiación en superficie. Y se consigue un predio para instalar el laboratorio y demás. Y se sigue así avanzando hasta el proyecto de banco de ensayos de colectores, que es un gran proyecto, un proyecto grande que se está desarrollando este año, y también instala un laboratorio de ensayos con el apoyo del Ministerio de Industria. Ese laboratorio esa foto es de la semana pasada, está en su última semana de obra, falta que hagan el banco de calibración de piranómetros en la azotea y se entregaría. O sea que estamos en etapa de inaugurar el laboratorio. Lo interesante acá, en esta charla, es lo que está en blanco a la izquierda. Estos textos aquí en blanco detallan los proyectos del Fondo Sectorial de Energía que nuestro grupo ejecutó y está ejecutando. En el llamado 2009, un primer proyecto de aplicaciones. En el llamado 2011, uno de modelado físico de radiación solar. Y en el 2013, 2 proyectos, uno de eficiencia de sistema de conversión y el otro de variabilidad de radiación solar. Eso implica un flujo continuo de recursos que permite mantener equipos de trabajo y líneas de trabajo activas. Sin esas, hay otro proyecto que es académico de UDELAR,
también de estimación de imágenes, de radiación a partir de imágenes satelitales. Pero principalmente ustedes ven el soporte de funcionamiento del día a día de un grupo de este tipo, viene del Fondo Sectorial de Energía. Entonces, probablemente muchas de estas cosas no hubieran sido posibles pese a los apoyos exteriores sin ese fondo sectorial. Esto es una especie de reconocimiento y esta es una parte muy importante de la charla. Ustedes ven ahí 8 instituciones públicas, Ministerio de Industria, Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que donó el predio, PDCIVA, el programa de Ciencias Básicas, que ha comprado equipamiento científico para el laboratorio, el INIA, con el cual tenemos convenio de intercambio de datos y tenemos nuestros equipos en sus estaciones. Nunca vino nadie a pedirme nada de estas instituciones. Quiero decir, todo ha sido desinteresado. Con algunas hemos firmado acuerdos, la mayoría, con otras ni siquiera eso. Estamos trabajando horizontalmente con muchos de estos lugares. Antel, que está ofreciendo la infraestructura de telecomunicaciones, que va desde una red privada virtual para los datos hasta una antena satelital GOES en la estación terrena de Manga, para bajar las imágenes en tiempo real. Entonces, acá lo que uno ve, el Instituto de Meteorología, la UTE, con la cual trabajamos también para la calidad de los datos de las medidas de UTE, de radiación solar. A mí, yo lo que quiero destacar de todo esto es la horizontalidad que hay y la voluntad de resolver problemas que uno encuentra en todos estos organismos. Por lo menos es mi experiencia. Persona con la que he hablado, persona que ha resuelto, y creo que además es bidireccional. Estamos llenando una especie de vacío que se había generado. Eso creo que es la fuerza que permite que Uruguay haga el cambio que está haciendo en los tiempos en que lo está haciendo. ¿Tá? Porque esto creo que se da en varios casos. Si no, seríamos un país muy chico y sin masa crítica. Finalmente, bueno, esto es para que tengan una idea del tamaño de este grupo del que estoy hablando. Es chiquito, chiquito. 3 investigadores, 3 estudiantes de posgrado y 5 colaboradores técnicos, algunos ingenieros y algunos tecnólogos. ¿Ah? Entonces, creo que la única manera de poder hacer cosas es poder colaborar con otras instituciones y intercambiar lo que tenemos para recibir. Bien. Segunda mitad de la charla. Educación. Se me acabó el tiempo. Se van a quedar sin saber todo lo que tenemos en educación, ¿eh? Bien, solo una mención, esto es un decreto que salió la semana pasada y que ordena toda la enseñanza terciaria privada. Yo no sé cuántos de nosotros somos conscientes del decreto 104.14. Define lo que es una universidad, lo que es un instituto universitario y lo que es educación terciaria no universitaria. Increíblemente eso no estaba definido en el Uruguay. Entonces creo que está bueno mencionarlo. Hay una especial atención a la calidad de la formación, no solo a la intención, sino a la calidad real de los docentes que están atrás de las formaciones. Esto hacía mucha falta y es una base firme para empezar a construir hacia adelante con varios actores. Bueno, este es el decreto que pueden encontrarlo en internet fácilmente, tengo los links al final. Oferta educativa en Montevideo. Bueno, tengo que destacar el programa de Ingeniería de la Energía, de posgrado en la Facultad de Ingeniería. Eso arranca en 2010, en sintonía con los cambios en la política energética. Hay una oferta de, hay una oferta de 30 cursos estables, que es esa lista que está ahí, y los cursos que están marcaditos con una plantita son cursos de energía solar, energía eólica y energías renovables en general. No todo es energías renovables, hay cursos de biodiesel, qué sé yo, cogeneración. Pero lo interesante es que acá hay 90 estudiantes inscritos. O sea, estamos hablando de un programa orientado a ingenieros egresados y hay 90 ingenieros formándose en todos estos cursos. Esa oferta, yo diría que a nivel de posgrado está bastante bien cubierta en Montevideo. A nivel de formación terciaria, técnica, tenemos el ingeniero tecnológico de ANEP y UTU y el tecnólogo industrial mecánico y el tecnólogo de informática de ANEP UTU. ¿Ah? Esos son programas combinados entre la universidad y ANEP. Se dictan en Montevideo ambos programas y los otros también se dictan en Paysandú, Salto y Rivera, y son programas que son una buena base para formación técnica. ¿Ah? Hay una oferta privada orientada a arquitectura en la ORT, cursos de energía solar que están orientados a técnicos y arquitectos.
Ahora, nosotros tenemos fuentes, esos son los mapas eólicos, mapa de viento a 90 metros y mapa de radiación solar, lado por lado. Si ustedes se fijan, el sudeste del país tiene viento abundante, las plantas eólicas tienden a instalarse en el sur del país, el noroeste tiene sol abundante y las plantas fotovoltaicas van a tender a instalarse en el noroeste del país. Esto está distribuido, generación distribuida. Sería muy bueno que la formación técnica también estuviera distribuida y que pudiéramos entrar al interior con una formación técnica de buena calidad. Además del problema de equidad, que es evidente, ¿no? En el interior hay pocas oportunidades. Entonces, ¿qué hay en el interior? La UDELAR tiene los últimos 5 años un programa muy ambicioso de desarrollo en el interior. Estos son los números que quiero compartir con ustedes. El esquema de UDELAR para ir al interior está basado en lo que se llama el polo de desarrollo universitario. La universidad no concibe la enseñanza aislada, sino que es trifunción, tiene que haber 3 funciones: enseñanza, extensión e investigación, o investigación. Entonces se generan polos de desarrollo, se implantan en los lugares grupos de trabajo completos, los docentes y los investigadores, y se trata de que desarrollen su trabajo desde esos lugares. La oferta educativa a 2013, 62 carreras de grado completas en el interior del país, 7 tramos de carrera, y los ciclos iniciales optativos son 5, en 5 sedes. Eso es un primer año que habilita varias facultades del área, de distintas áreas. Estos son los números, y los números creo que son impactantes. Si ustedes miran, por ejemplo, en el noroeste, que abarca Salto, Paysandú, Bella Unión, estamos hablando de 5.700 estudiantes inscritos el año pasado. Es un número grande. Y en total estamos hablando de 9.000 prácticamente estudiantes en el interior. ¿Tá? Obviamente acá están todas las áreas, todas las áreas. No pude desglosar el área tecnológica. Y la cantidad de docentes también es importante. Llegamos a hablar de 900 docentes y del orden de 100 de esos 900 tienen dedicación total y alta dedicación en la universidad. Son logros importantes. Entonces, hay una base sobre la cual se puede empezar a construir. Bueno, esta es la distribución simplemente de los grupos creados. El grupo de energía solar es uno de estos PDUs que aparecen acá en el noreste. Y esto es la distribución de los números que acabo de mencionar, así que voy a seguir porque tengo poco tiempo. Esos mapas hay que entenderlos en el contexto de este otro mapa. Este es un mapa de densidad poblacional rural. Fíjense en este corredor central que arranca en Rocha y termina en Artigas. Ese es un corredor vacío. Estamos hablando de 2 habitantes en media cada hectárea. De medio habitante cada hectárea. O sea, de un habitante cada 2 hectáreas. ¿Ah? Está vacío. El país no es chico, el país está vacío en el corredor central este. Esto es el desafío que tenemos cuando hablamos de educación en el interior. Grandes extensiones donde no hay nadie o hay muy poca gente. ¿Tá? Entonces, en ese contexto hablar de 9.000 estudiantes no es poco. Y falta, y ya termino con esto, hablar un poco de la UTEC, el nuevo invitado a la fiesta educativa en el interior. Aquí tenemos al ingeniero Pablo Denis, que es representante o trabaja en la UTEC y que puede seguramente asesorar mucho más que yo sobre el tema. Yo voy a decir algunas pautas que encontré por ahí. La declaración de objetivos de la UTEC es una propuesta de educación terciaria, universitaria, pública, de perfil tecnológico, orientada a la investigación y la innovación. La promoción de capacidades tiene que ser desde el interior del país, atendiendo un poco al problema de equidad. Articulando, es una propuesta abierta, quieren articular con empresas públicas, privadas, instituciones educativas y demás. Y tienen un énfasis en educación a distancia, lo cual me parece muy importante. ¿Tá? ¿Cuáles son los planes de UTEC para 2015? Están trabajando en un proyecto para construir la sede del Instituto Tecnológico Regional de Fray Bentos, ¿no? Ya está pronto. ¿Se construiría el año que viene esto? Perfecto. Entonces, estamos hablando de un primer instituto en Fray Bentos. Planes para 2015, y estoy seguro que dejo fuera varias cosas, pero voy a hablar de la parte de energía, que es lo que nos convoca. Aparte de la construcción de la sede en Fray Bentos, la licenciatura en energías renovables, que incluiría eólica y solar térmica, por ahora no fotovoltaica aparentemente,
y la licenciatura en mecatrónica o sistemas de control en la industria. En elaboración, un proyecto que me parece extremadamente interesante y lo comparto con ustedes, con la colaboración del Ministerio de Industria, la Dirección de Energía, la Asociación Uruguaya de Energía Eólica y la Cámara Uruguaya de Alemania. Se está tratando de generar un centro de capacitación en el marco de la UTEC para mantenimiento de parques eólicos. Esto estaría apoyado por un centro alemán que tiene bastante experiencia en generar centros de este tipo. Este mapa está tomado del centro BZWE y muestra dónde están los centros delegados de este instituto, sobre todo en el hemisferio norte, pero hay uno acá en el norte de Brasil, único en Latinoamérica. Entonces se intenta implantar un centro de este tipo aquí en Uruguay que atienda toda la parte sur de Latinoamérica. Sería una gran pegada, ¿no? Así que creo que la mejor de las suertes y me pongo a las órdenes de ya para la gente de UTEC para colaborar en lo que podamos. Conclusiones, para no cerrar abruptamente. El Fondo Sectorial ha sido una herramienta importantísima en la consolidación de los grupos de investigación y en la formación de recursos humanos. Manda señales muy firmes para que la gente sepa que hay un rumbo concreto a seguir. La formación de recursos en energía, recursos humanos, tendríamos que articularla entre todos los diversos actores. Yo creo que eso es central. No importa cuánta plata reciba la UTEC o cuánta plata reciba la UDELAR y la UELCE. Si no se articula esto entre los actores, pero de forma muy horizontal, no se va a lograr llegar a buen puerto. Vamos a empezar con los diálogos de sordos y las carreras duplicadas y las no reválidas, etc. Entonces es fundamental hablar entre los distintos actores. Ahí está la clave, me parece, del éxito en la formación de recursos humanos. La colaboración entre investigadores de UDELAR y las empresas estatales y ministerios, yo creo, está pasando por un momento muy fértil y con un impacto que es bidireccional. Yo siento que cuando Ramón decía hoy, hemos tecnificado la Dirección de Energía, tenemos un montón de ingenieros de primer nivel. Es cierto, cuando uno va y se sienta a trabajar en la Dirección de Energía, uno sabe que va a trabajar, se remanga y se pone a discutir con gente de un altísimo nivel. Esa es la verdad. Y yo siento que la cosa es bidireccional. A mí me llegan pautas de trabajo que yo puedo aceptar o no, y las acepto y defino mis líneas de trabajo, pero yo siento que de esas conversaciones aparecen después lineamientos en las políticas energéticas que de alguna manera recogen lo que los investigadores estamos trasladando. Entonces creo que ese flujo direccional está siendo muy fructífero. Así que nada más. Gracias. Bueno, no era cuántico el tiempo. Me asustaste con la... No era cuántico el tiempo. Nos quedan algunos minutos por alguna pregunta especial. Y si no, Ramón nos puede decir un final. Una brevísima reflexión. Hola. No, una brevísima reflexión. Por supuesto, todo interesantísimo, daría para comentar largo, pero quiero hacer especial hincapié en la última intervención de Gonzalo, en la reafirmación de un hecho que es que haya aparecido en Uruguay la idea de innovación, que existe una Agencia Nacional de Investigación e Innovación y que permita hoy estar incipientemente, porque creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos, generando estos contactos y estas cuestiones. El tema, tú nombraste al Fondo Oreste Fiandra, todo lo que se planteó en la presentación de Gonzalo, me parece que es absolutamente reafirmatorio de que en ese caso las políticas públicas funcionan, que hay que fortalecerlas, hay que llevarlas adelante, y de verdad que quería hacer especial hincapié en eso porque muchas veces no se visualiza y creo que fueron muy claros los expositores.